La Escritura nos recuerda que el malo siempre está acechándonos, constantemente, y siempre va a intentar interferir en nuestros pensamientos y sentimientos para hacernos elegir lo que no es de Dios, o para hacernos desviar a otros. A través de mis sugerencias, desvío a otros de los caminos de Dios. Entonces debemos estar permanentemente alertas, atentos, vigilantes y discernir los movimientos que tenemos y los pensamientos que se generan y los sentimientos. Porque basta una pequeña rendija para que se meta el mal espíritu. Pero vencer al mal espíritu supone una fuerte lucha. Los pensamientos son recurrentes e insistentes y nos machacan y finalmente nos convencen. Jesús tiene una frase que está en Lucas que le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder para cribarte como trigo, para remecerte como trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y cuando lo hayas vencido, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, el enemigo nos va a querer siempre y lo va a hacer y no nos vamos a dar cuenta. Porque lo hace con tal sutileza, con tal mentira, con tal engaño, que no nos vamos a dar cuenta. Entonces recordemos que cuando acogemos y dejamos anidar en nosotros pensamientos del mal espíritu, se puede generar en nosotros una bola de nieve destructiva y podemos hacer muchísimo daño. Cuando hacemos discernimiento, uno de los temas más difíciles de manejar es el de las tentaciones. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está atraída hacia lo bello, lo bueno y lo verdadero, porque en ello hay felicidad. En ello está Dios, porque Dios es bondad, es verdad, es belleza y felicidad absolutas. Entonces, naturalmente sentimos atracción hacia aquello que es bello, bueno y verdadero, porque hemos sido hechos para Dios. Esta atracción es natural. En el fondo, nuestro último deseo, el deseo que todos queremos, es ser felices. Queremos estar con Dios, queremos en realidad gozar de lo bello, de lo bueno, de lo verdadero, porque eso finalmente nos da total felicidad. En consecuencia, vamos a estar siempre atraídos a aquello que parece satisfacer nuestra necesidad de ser felices. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Nos va a atraer a aquello que apela a nuestros deseos, aspiraciones, sueños, intereses, gustos, sentidos, y nos va a ofrecer bienestar, fama, poder y a todo lo que nos cause placer y satisfacción. Pues nos hace creer que con ello podemos ser felices. Entonces, en principio, toda atracción hacia la verdad, la bondad y la belleza es bueno y es natural. Desgraciadamente, en esta lucha espiritual entre el bueno y el mal espíritu, una de las armas que usa el enemigo para desviarnos de las cosas de Dios es usar esta natural disposición que tenemos hacia la verdad, bondad y belleza para proponernos aparentes verdades, aparentes bondades y aparentes bellezas que nos van a llevar a separarnos de Dios o que no son convenientes. Son inconvenientes porque no ayudan a los demás, no ayudan a unir, no ayudan a crecer, no ayudan a construir. Son inconvenientes porque no nos ayudan a volver a Dios, más bien nos separan de Dios. Por eso San Pablo en Corintios les dice: todo es lícito, pero no todo es conveniente. Todo es lícito, pero no todo construye, no todo edifica, no todo une. O sea, hay cosas que en realidad no ayudan. Y si no ayudan, no son de Dios. Entonces hay que discernir qué conviene y qué no conviene, qué construye, qué edifica y qué no construye y no edifica. El criterio que nosotros tenemos que usar para poder decidir esto
es que una atracción, para que sea verdaderamente buena, debe acercarnos a Dios. Si no nos acerca a Dios, por más atrayente que sea, no puede ser de Él. Debe llevarnos a lo bueno, a que el fruto o resultado sea bueno. Debe llevarnos a hacer lo que Él quiere, que siempre es lo mejor para nosotros. Entonces, si algo que nos atrae o alguien que nos atrae nos separa de Dios, nos impide acercarnos o nos aleja de Él y de los demás, si afecta a mi familia, si la destruye, si desune, si desedifica, no puede ser de Dios. Si algo que nos atrae nos lleva a hacer o a decir algo que no es voluntad de Dios, es decir, que rompe la unidad, que crea malestar, que afecta negativamente a otros, esa atracción no puede ser de Dios. Se trata de una falsa atracción que busca distraernos de Él, desorientarnos. Ya no estoy orientado a Él, sino me desorienta, me saca. Y nos lleva a decir o a hacer lo que no es agradable a sus ojos. Entonces, ¿qué cosa es la tentación? La tentación es esa atracción por hacer, decir o tener algo que parece buena, pero que finalmente me lleva a una cosa mala que va contra la voluntad de Dios, o distractiva que nos desorienta de las cosas de Dios, o menos buena que me impide avanzar hacia Él. La tentación responde a la atracción natural hacia la felicidad que toda persona siente. Y el enemigo nos va a decir, hazlo porque te va a hacer feliz. Hazlo porque vas a ser mejor. Elige. No le hagas caso a esos que andan diciendo que eso no es de Dios. Te va a hacer feliz. Vas a tener más, vas a poder más, vas a ser más conocido. Entonces, la tentación nos ofrece la posibilidad de ejercer nuestra libertad y en iguales condiciones. Porque ¿qué cosa es lo que hace la tentación? Si tenemos dos alternativas, la buena y la mala, la tentación hace que la mala se ponga al mismo nivel que la buena. Porque si no está al mismo nivel, yo no la voy a elegir. Yo voy a elegir solamente la de Dios. Pero ¿qué hace la tentación? Te va a decir, esta es buena, pero esta también es buena. Y entonces hace que las alternativas, buenas o malas, sean igualmente atractivas. Y que finalmente soy yo el que elijo cuál es la mejor. Digamos, lo benéfico de la tentación es que me permite ejercer mi libertad. Porque si no estuviese al mismo nivel, yo no ejercería nada, porque ya la decisión está claramente tomada. Pero cuando todas las alternativas están en el mismo nivel, yo elijo. Yo tengo que optar por Dios o contra Dios, que es lo que hemos venido conversando en el capítulo 3 del Génesis. Las decisiones son iguales. ¿A quién le hago caso? ¿Le hago caso a Dios? ¿O le hago caso al mal espíritu que me dice, si comes, vas a ser como Dios? Entonces están iguales. Es finalmente mi libertad la que me va a hacer inclinarme hacia lo que Dios me sugiere, no comas, porque vas a morir y yo no quiero que mueras. O a la que me sugiere el mal espíritu, que me está diciendo, come, porque vas a ser como Dios. ¿A quién le hago caso? Pero como se trata de una atracción natural, todos tenemos tentaciones. También las tuvo Jesús. Nosotros afirmamos que Jesús es perfecto y verdadero Dios, pero también perfecto y verdadero hombre. Entonces, en cuanto perfecto y verdadero hombre, Jesús vivió exactamente lo que nosotros vivimos. Jesús tuvo que tomar decisiones. Jesús tuvo que elegir. Y en cuanto hombre no pudo saber el futuro, porque los hombres no sabemos el futuro. Se tuvo que arriesgar confiando en el Padre. Apostó por el Padre.
Si nosotros afirmamos que Jesús es verdadero y perfecto hombre, tenemos que asumir que es como nosotros. Sin saber el futuro, dudando, teniendo que elegir, teniendo que ejercer la libertad. Y en ese momento, cuando tenemos que ejercer la libertad, aparecen las tentaciones, que nos va a decir, elige lo otro, que es más fácil. Es tan importante esto de las tentaciones de Jesús que los evangelios, especialmente los sinópticos, las resumen al inicio de la vida pública de Jesús. Y nos dicen, mira, Jesús, toda su vida tuvo tentaciones. Y las tentaciones que tuvo Jesús son las que nosotros tenemos. Al tener, a la comodidad, a la seguridad. Convierte las piedras en pan. Acomódate, simplifícate la vida, facilítate las cosas. La segunda tentación es a la fama, que todos te aplaudan, que hablen bien de ti. Tírate del pináculo del templo, porque como no te va a pasar nada, todos van a ver y te van a seguir, y ya no vas a tener que esforzarte tanto de ir de un pueblito para otro, ya te van a seguir, vas a ser famoso, facilítate las cosas. Y la tercera tentación es, si me adoras, todos los reinos los tendrás. Qué fácil. Incluso podríamos hasta decir, ¿quieres tu reino? Yo te lo doy, dice el enemigo, pero me tienes que adorar. El poder. Jesús fue tentado en eso, en el tener, en el ser famoso y en el poder. Y eso lo va a tener durante toda su vida. Tenemos algunos ejemplos durante su vida, por ejemplo, en la multiplicación de los panes. Después de la multiplicación de los panes en Juan, la gente va a decirle a Jesús, queremos hacerte rey, el poder. Y Jesús va a rechazar esa tentación y va a decir, ese no es el modo. Y se aparta solo y se va a orar. Lo va a tener siempre. Hasta que se muera Jesús va a estar constantemente tentado, porque eso le pasa a todos nosotros. La tentación es natural. Pero la diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús las rechazó. No cayó en la tentación. Y por eso es que la Iglesia afirma que es igual a todos nosotros, menos en el pecado. Porque no eligió el pecado. Eligió hacer la voluntad de Dios. Pero tuvo que elegir. Porque si no tuviese que elegir, no hubiera tenido tentaciones. La tentación es una atracción con apariencia de bien, que nos propone el mal espíritu y que no lleva a buen fin. Es decir, hay algo en esta atracción, ya sea el principio, el medio o el fin, usualmente es el medio o el fin, pues concluye en algo que nos aparta de Dios. En la tentación somos engañados por el enemigo. En toda tentación detrás está el mentiroso por excelencia. La palabra diablo viene de diabolos, es una palabra griega, diabolos, que significa mentiroso, que significa calumniador. El enemigo es mentiroso y es mortal enemigo de nuestra naturaleza humana. La palabra en hebreo de diablo es Satán, y Satán significa enemigo, es adversario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el enemigo es muy hábil en sus mentiras y nos va a presentar lo malo como si fuese bueno, va a procurar engañarnos, haciéndonos ver verdad en donde no la hay, y nos hace descubrir bondad en donde no existe. Nos va a presentar lo falso de tal manera que nos hace creer que es verdadero, a fin de que lo elijamos y nos salgamos del camino hacia Dios. Ejemplos tenemos constantemente. El problema de la infidelidad. El enemigo nos hace ver que la infidelidad me deja mejor. Y entonces nos va a decir, pero vas a estar mejor, ¿por qué sigues con la misma pareja? Cámbiala.
vas a estar mejor, más cómodo, porque tu pareja es más joven, de repente tiene hasta más dinero. ¿Por qué no lo haces? Entonces te hace creer que vas a estar más cómodo, más seguro, más contento, más gratificado. Y tú dices, bueno, si le haces caso a ese, sí, mejor rompo mi familia, porque ya mi familia en realidad no me da lo que yo quiero. Y decido mal. El problema es que no calculamos las consecuencias de nuestras decisiones. Esas no entran porque el enemigo no va a querer que reparemos en las consecuencias. Y entonces, al no mirar las consecuencias de nuestras decisiones, las tomamos y después nos encontramos que hemos malogrado la vida. No solamente a nosotros, sino a nuestro entorno. Hemos decidido mal. Si la tentación en sí misma no es mala, porque todos sufrimos tentaciones, el problema no es no tenerlas, porque las vamos a tener. El problema es hacerles caso. El problema es seguirlas, aceptarlas, caer en ellas. Y una vez que caemos en la tentación, es decir, una vez que aceptamos y elegimos, realizamos la propuesta atractiva y seductora del mal espíritu, entonces nos separamos de Dios. Cuando elegimos, la tentación se convierte en pecado. El pecado es la concreción de la tentación. Cuando yo elijo libremente hacer lo que Dios no quiere, ahí entonces caigo en el pecado. Y si nosotros concretamos la tentación, nos ganó el mal espíritu, porque me ha hecho elegir lo que Él quiere y no lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta realidad? Lo primero que podemos hacer es pedirle a Dios su ayuda para no dejarnos seducir. Y Jesús nos invita a hacerlo y nos dice, ustedes cuando recen, pidan, no nos dejes caer en la tentación. Hay que pedirlo. Y eso es parte del Padre Nuestro. Necesitamos pedirle a Él no que no nos dé tentaciones, sino que no nos deje caer en la tentación. Y lo segundo, tenemos que tener fuerza de voluntad para confiar solo en Dios y en su camino. Y a pesar de que todo es atractivo, toda la tentación es atractiva, no nos dejemos engañar. Y, como en el caso de Adán y Eva, no nos dejemos atraer por el fruto que es agradable a la vista, bueno para comer y excelente para tener sabiduría. Que más bien confiemos en que si Dios nos ha dicho que vamos a morir si comemos, no comamos, por más atractivo que nos parezca comer. Entonces se requiere, además de una oración constante para seguir en el camino, fuerza de voluntad, que también es una gracia, también necesitamos que nos ayude, ¿no? De lo que se trata entonces es de descubrir el engaño del enemigo. Eso es lo que hace el discernimiento. El discernimiento nos ayuda a elegir correctamente, es decir, a darnos cuenta de dónde hay una tentación para no elegirla y mantenernos en el camino del Señor. El discernimiento nos ayuda a reconocer la intervención del mal espíritu, a darnos cuenta cómo nos atrae, por qué nos atrae, y a tomar conciencia del mal fin al que nos lleva y del desastre que supondrá tomar una decisión así, porque afecta a todo mi entorno. Una mala decisión afecta a todo mi entorno y le puedo malograr la vida a mi familia. Y puedo malograr la vida a mi trabajo, y puedo malograr la vida al ambiente en el que me muevo. Se trata de descubrir la apariencia de bondad que hay detrás de algo que nos atrae y de desenmascarar al enemigo. El discernimiento nos despeja la vista y nos destapa los oídos. Jesús lo que dice es, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga ojos para ver, que vea. El discernimiento nos ayuda a ver y a oír.
porque lo vamos a detectar, lo vamos a enmascarar. Entonces es necesario que reconozcamos al mal espíritu. Entonces les voy a proponer 3 pasos. Primero, saber cuándo nos tienta, en qué momentos nos tienta. Segundo, cómo se presenta. Y tercero, qué estrategias usa para engañarnos, a fin de que al momento de tener que elegir no nos equivoquemos.